Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 3 de la tarde, 22 minutos. A esta hora les damos la bienvenida a la segunda hora de En Compañía. Para quienes están sintonizando en este momento el Circuito de Éxitos Maracay, estamos también con ustedes a través de las redes sociales @En Compañía Radio, En Compañía con N, tanto en Twitter como en Instagram. Ayer teníamos una entrevista muy especial preparada para ustedes, pero bueno, hubo cadena y la pasamos para hoy, porque es un tema que igual nos compete, es un tema que igual nos acontece y es algo que hemos vivido. Hoy justamente en la primera hora del programa estábamos hablando de un meetup que va a haber aquí en Maracay y específicamente nos fuimos casualmente por el tema de que mucho talento venezolano ha emigrado. Antes también hemos conversado de cómo el venezolano hubo una época que nunca quiso salir de su país porque pues se sentía muy cómodo en el mismo. Aquí había todas las oportunidades del mundo, tanto para el emprendedor como para el profesional que quería crecer dentro de una empresa, indistintamente de cuál fuese, y hoy en día hemos visto cómo de alguna manera los venezolanos han migrado a todas partes del mundo. Hoy se escucha mucho del talento venezolano afuera, de las cosas que logran los venezolanos afuera, también gracias en parte a esta migración, y que muchos de los que han migrado de aquí de Venezuela específicamente, que han emigrado del país, son profesionales en busca de mejores destinos y de mejores oportunidades. Hoy en día se habla de que son muchísimos los venezolanos y específicamente, según un titular que habíamos conversado, más de 2 millones de ciudadanos venezolanos han dejado este país en los últimos 18 años. Ayer también revisábamos una infografía llevada a cabo en el año 2010 en la que se hablaba de los destinos más comunes de los venezolanos, pero yo creo que hoy no hay un destino en el mundo que no tenga al menos un venezolano. Es por eso que hemos decidido precisamente conversar con un experto en la materia y quien seguro nos va a ayudar un poquito a conocer cuáles son tal vez esos indicadores que llevan a los venezolanos a irse y sobre todo a establecerse en otros lugares. Tenemos en línea telefónica a Víctor Badel, quien es abogado venezolano experto en inmigración. Gracias, Víctor, por estar con nosotros y por acompañarnos la tarde de hoy. Con todo gusto, Luisana. Un placer conversar contigo. Hemos escuchado cómo durante los últimos años, específicamente según este artículo que vemos publicado, durante los últimos 18 años son 2 los millones de venezolanos que han emigrado a otras partes. En principio, se ve que uno de los países tal vez más populares para que los venezolanos emigren es Estados Unidos, tal vez por la cercanía, pero también otro de los destinos importantes donde se encuentran muchos los venezolanos en España, tal vez también por, en principio, la realidad que hay entre Venezuela y España, porque muchos españoles emigraron a Venezuela hace muchos años y son los hijos de esos españoles que han emigrado y hasta los nietos de esos españoles que han emigrado a ese país. También el tema del lenguaje, pero hoy en día el venezolano sale del país y vemos muchísimos destinos. ¿El venezolano quiere regresar a Venezuela o no quiere regresar a Venezuela? Sin duda alguna. Bueno, te hablo desde Miami, aquí en el estado de la Florida, donde todos los días llegan venezolanos nuevos a incorporarse a la vida del estado. Es increíble el número de personas que llegan. De hecho, ya hay organizaciones que se dedican a ayudar a los venezolanos que están llegando, que se están quedando, bueno, pues haciendo solicitudes de asilo. Otros se están quedando de manera ilegal y por eso es que hay esta petición que ha venido sonando en los últimos días de una protección temporal que se le va a hacer una solicitud al presidente Trump. Pero sin duda alguna el número ha ido increciendo, ¿ok? Yo estimo a grandes rasgos, Luisana, que aquí nada más en el sur de la Florida hay por lo menos 350,000 venezolanos. Wow. Por donde uno vaya, uno escucha nuestro acento, uno escucha a la gente hablar, uno va a los lugares de comida tradicional y está la gente reunida allí, y siempre el sentir común de casi todos es algún día poder volver, ¿ok? Eso no queda la menor duda de que la gente lo comenta y lo sienta de corazón. Además que también se ha visto cómo la comunidad venezolana se ha unido en todas partes, por lo menos obviamente ahí en la Florida la presencia es mucho más fuerte y tal vez la unión de los venezolanos también se siente mucho más, pero en otras partes del mundo donde tal vez pensamos que iba a ser más difícil que llegaran los venezolanos por el tema que estamos acostumbrados tal vez a nuestro clima, a nuestra cultura de toda la vida. En el sur de la Florida, dicho, ha habido muchísimos
latinos y tal vez también el venezolano se siente un poquito más a gusto en esa zona, pero hay otras partes a las que los venezolanos también han emigrado y han tenido que enfrentarse a diferentes leyes, a diferentes culturas, a diferentes tal vez situaciones que los han hecho establecerse o saltar hacia otro lugar. Sí, no queda la menor duda de que el tema cultural cambia, incluso dentro de los mismos Estados Unidos. Como sabemos, hay mucha diversidad, incluso desde el punto de vista climático, a la cual nosotros no estamos acostumbrados a vivir, pues no, en estos lugares fríos, pero a donde uno vaya, uno se consigue venezolanos, dentro de los Estados Unidos principalmente, que es donde yo me manejo la mayor parte del tiempo, y uno cuando conversa con ellos, uno los ve que se han adaptado, que han aprendido, si se quiere, los trucos de cada ciudad, ¿no? Cómo moverse, cómo mantenerse caliente en las épocas frías, dónde comer, cómo transportarse, y sin duda alguna, Luisana, lo que no queda la menor duda es que el venezolano que viene a trabajar, ¿okay? No le tiene miedo a trabajar, son muy pocos los que andan haciendo cosas indebidas, pero el venezolano aquí no le importa, viene a trabajar, quiere una mejor educación y una educación segura para sus hijos, quiere tener la posibilidad de mandar dinero de regreso a Venezuela y tratar de ayudar a aquellos familiares que todavía están presentes en el país. Pero no queda la menor duda de que por donde uno va, uno los va consiguiendo y va viendo que se van ajustando, a pesar de las dificultades del idioma o, como te dije antes, del clima, que también varía muchísimo. Hablaste de un tema importante y es el punto de la forma en que algunos están quedándose en otros países. Tú obviamente estás en Estados Unidos, estás especializado tal vez en el área de la inmigración en cuanto a las leyes de ese país, y como son muchos los venezolanos que se van allá, hoy en día hemos escuchado, por ejemplo, que muchas personas piden asilo por el tema de la situación política que se vive en este país. Muchos lamentablemente han tenido mala experiencia, ya sea con la violencia, con los niveles de la delincuencia, ya sea específicamente a nivel político, por expresar algún tipo de malestar frente al gobierno. Y también hemos escuchado que son muchas las personas, tal vez no venezolanas, pero sí de diferentes partes del mundo, que les ha sido negado este asilo después de cierto tiempo de permanecer en Estados Unidos y luego tienen que irse. ¿Cómo ha sido el proceso? Y también qué tiene que entender la persona que en algún momento quiere emigrar, porque es muy importante, obviamente, hacerlo con todas las de la ley, porque lamentablemente, si no, el proceso es muchísimo peor. Correcto, el tema del asilo es un tema bastante delicado. Lo primero que la gente debe saber es que tienen que buscar asesoría legal de profesionales competentes y licenciados para ejercer la profesión. Lastimosamente, aquí en Estados Unidos te consigues con muchas personas que te ofrecen el servicio de apoyo legal cuando no son abogados, como sí lo es en mi caso, pues, ¿no? En el caso particular del asilo, lo primero que hay que demostrar es que la persona tiene un miedo creíble, ¿okay? Y ese miedo tiene que ser un miedo hacia un ente del gobierno nacional o algún agente relacionado al gobierno nacional. Y me explico un poquito mejor. Okay. Si la persona tuvo un incidente con algún organismo del Estado a nivel nacional, puede que la solicitud de asilo tenga un fundamento para poder quedarse en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, lastimosamente yo he visto muchas aplicaciones de asilo, que la persona dice, tuvo un incidente con la delincuencia, o tuvo un incidente con la policía municipal de X, eso no da pie para el asilo. El asilo político, específicamente, tiene que ser demostrable el miedo a un ente del gobierno nacional, que va a tener presencia en todo el territorio nacional, porque si el evento que esta persona sufrió, que es la que le da pie a tener miedo y que haya un miedo creíble, fue en un lugar específico del país, el funcionario de inmigración en los Estados Unidos va a considerar que tal vez esa persona tuvo la oportunidad de moverse o de reubicarse a otra ciudad o a otro estado dentro del territorio nacional, en donde tal vez esa delincuencia o esa policía municipal no los va a conseguir. Entonces, cuando el miedo es demostrable a un ente del gobierno nacional, entiéndase el gobierno nacional, las diversas policías que tienen presencia nacional, las Fuerzas Armadas o alguno de estos grupos armados que de alguna u otra manera se han identificado
con el gobierno nacional, entonces la persona puede decir, mira, a donde yo me hubiese mudado me hubiesen conseguido y por eso es que necesito salir del territorio nacional y refugiarme en los Estados Unidos. Claro, además esa es lo más importante del asilo, el miedo creíble, un organismo con presencia nacional. Perdón, Luisana. No, no te preocupes. Estamos conversando con Víctor Badel, quien es abogado venezolano experto en inmigración. Él está radicado en el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Miami, y conversamos sobre todo sobre el tema de las leyes, porque hoy en día, por ejemplo, también hemos escuchado, Víctor, que hay países como por ejemplo Argentina que se han solidarizado con la situación venezolana y que tal vez han ofrecido algún tipo de ayuda o incentivo para que los venezolanos que quieran emigrar lo hagan hacia ese país, por ejemplo, y lo hagan de manera legal. Pero también hay otros destinos del mundo en los que tal vez se necesitan fuerza joven, inteligencia, gente profesional que quiera desarrollarse y desempeñarse en diferentes ámbitos en otros lados, como por ejemplo Australia y otros muchos lugares que también reciben personas que puedan estar legalmente en un país y además ejercer su profesión, porque uno de los grandes miedos también de muchísimas personas que migran es no poder ejercer su profesión, también dependiendo de lo que hayan estudiado, o tal vez una de las cosas que más se desconoce es el tema de ejercer la profesión que uno ha realizado. Estos países, por ejemplo, que ofrecen este tipo de facilidades, a final de cuentas, ¿es tan fácil así como se escucha o tal vez es un proceso más engorroso? Sí, hay otras jurisdicciones, hay otros países que tienen déficit poblacional, ¿ok? O buscan que haya alguna diversidad en su población, ¿ok? De hecho, la visa esta que uno conoce como la lotería de visas en los Estados Unidos es precisamente para fomentar la diversidad, es decir, para que aquí en los Estados Unidos no haya nada más una población blanca predominante. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente hay otros países como Australia, incluso Canadá, que tienen tienen unos sistemas de puntajes que evalúan a la persona, al aplicante, si la persona es profesional, si tiene un conocimiento de otro idioma, etcétera, etcétera, y si coinciden o entran dentro de esos parámetros, entonces sí los reciben y efectivamente se incorporan legalmente a la vida social y profesional de esos países y efectivamente sí los reciben. Lastimosamente en los Estados Unidos no existe eso, sin embargo, y es mi especialidad, ayudar a personas con talentos, como lo tenemos muchísimos en Venezuela, o sea, llámese talentos musicales, deportivos, de negocios, etcétera, etcétera, a venir a los Estados Unidos e incorporarse con una visa de trabajo, a trabajar legalmente en los Estados Unidos. O sea que aquí hay una posibilidad inmensa, valga la pena, Luisana, la página web nuestra es visasya.com para quien necesite mayor información. Pero eso es el día a día nuestro, ¿ok? Todos los días llega alguien que sí, que tiene un talento o que tiene una profesión específica con la cual ha destacado y que de alguna manera pudiese incorporarse a la vida laboral de los Estados Unidos también. Hay otros, Luisana, que lamentablemente no manejan el idioma, tal vez no han destacado, y bueno, son aquellas personas que se están quedando, bien sea ilegal, o que están aplicando para algún tipo de asilo y que están, lastimosamente digo, porque están trabajando en cosas que tal vez no era lo que ellos hacían en el país o lo que su profesión daba, pero bueno, están teniendo una vida digna que les permite vivir bien, tener a sus hijos en una escuela, claro, con una seguridad social y política de alguna manera, pues. Y que seguro, bueno, aunque nos queda ya poquísimo tiempo y tenemos que cerrar, seguro en algún momento muchos de esos que buscaron otras oportunidades en otras partes también añorarán el momento en el que tal vez sí puedan regresar a su país y hacer eso que tanto quisieron, o de repente pues no, cada quien tendrá al final la decisión, ¿no? Así es, yo te digo, aquí llega gente que todo el mundo, la gente que me llega me dice, mira, tengo un familiar en Argentina, tengo un familiar en Perú, tengo un familiar en Chile. Ayer tenía, por ejemplo, a un cliente que la hermana estaba en Chile y me explicaba que el tema en Chile es bastante sencillo para poder tener un permiso de trabajo, pero sí es importante, Luisana, que sepamos que muchos otros países nos están abriendo las puertas para trabajar, pero las sociedades en esos países a veces son bastante cerrados. El tema de los chilenos, tú sabes, no son tan abiertos al extranjero,
en Colombia lastimosamente los venezolanos que están allá no se terminan de incorporar socialmente. Entonces, bueno, lo que está pasando es que nos estamos uniendo entre nosotros y estamos formando nuestras propias comunidades de venezolanos en esos otros países. Pero es que, Víctor, Venezuela es irrepetible. Como el venezolano que le abre las puertas a todo el mundo es muy difícil conseguir. No hay nada como nosotros, la verdad. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya pondremos en las redes sociales entonces la página que nos has comentado, Visas Ya, para que la gente pueda conocerla, y te llamaremos en otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema. Claro, Luisana, estamos a la orden y un saludo a todos. Víctor Bael es abogado experto en inmigración, abogado venezolano radicado en la ciudad de Miami, en la Florida.